Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio aquí en Pocas Pajas. Para nosotros es un honor poder estar aquí dándoles de qué hablar. El día de hoy vamos a tocar un tema importante acerca de la propaganda y el uso de redes sociales. Entonces vamos a empezar por quién es el precursor de la propaganda en sí. Vamos a hablar de Goebbels. Él nació en Reich, Alemania en 1897, estudió filología en Alemania y estudió también filosofía en la Universidad de Heidelberg, donde se convirtió en un ferviente nacionalista y antisemita, y él se unió al partido nazi. Rápidamente pues se convirtió en uno de los principales líderes y a él le tocó ser jefe de la propaganda de los nazis, ¿verdad? Y el enemigo en común de los nazis y de la propaganda en sí era los judíos. Bueno, sí, primero que nada, hola a todos, de verdad, un gusto poder estar otra vez acá. Y hoy sí, tal vez alejándonos un poquito de lo que veníamos hablando en el podcast, creo que es bastante interesante ver cómo la influencia de alguien como este señor alemán sigue siendo a día de hoy algo muy importante. Él habló de 11 principios durante su etapa hablando y tratando el tema de la propaganda, y estos principios se siguen usando a día de hoy. Uno de los que me gustaría mencionar era el principio de simplificación, que básicamente él indicaba que hablar simple era la mejor manera de que una idea fuera recordada y fuera hablada por toda la gente. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto una propaganda corta, mucha de una palabra y se nos queda? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente Mac, me encanta. No sé qué piensan de esa. Para pa. Sí, realmente estas ideas, cabal, como mencionabas, que van dirigidas realmente tal vez al menos inteligente, porque si las entiende el menos inteligente, eventualmente las entenderá cualquier persona. Y eso es lo que tenía la propaganda nazi de Goebbels, que se enfocaba en ser lo más simple posible, trataba de ser lo más simple posible, enfocándose en un enemigo, el judío. Y con esto lograba que la propaganda nazi se esparciera por todos lados, por toda Alemania, por todo el mundo, incluso relativamente rápido, y a todos se les quedaba grabada. Sí, estos principios de propaganda de Goebbels hoy en día se siguen utilizando de una manera perversa incluso. También como se pueden utilizar para informar coherentemente a toda la gente. Sin embargo, hay quienes manipulan estos principios. Sí. La propaganda yo lo miro como una forma de adoctrinamiento, de meterte en la mente de la gente y decirle qué pensar. Desde lo político hasta lo comercial, lo día a día, hasta incluso en la educación. Sí, y uno de los puntos que tú tocaste ahorita fue quién no hizo una propaganda. Y últimamente tomamos el tema de Estados Unidos, que usaron la propaganda de Black Lives Matter, ¿no? Esa minoría para mandar mensajes erróneos y equivocados acerca de la problemática social que estaba pasando en Estados Unidos, que se llevó afuera en otros países, donde la gente se dejaba llevar por un video de un segundo, un minuto o una foto, ¿verdad? De George Floyd, supongamos, ¿verdad? Siendo maltratado, que realmente no ve el contexto detrás de una propaganda. Sí, sabes, yo creo que todos hemos sido víctimas de la propaganda en algún punto, tal vez no específicamente en el tema político, en el tema de alguna idea, como vos decís, de adoctrinamiento, pero en la calle, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, voy en la calle, tengo hambre, veo una propaganda de alguna comida y me dan ganas de probar esa comida. ¿Cuántas veces no hemos comprado un café, por ejemplo, por una publicidad que viste en TikTok? A mí, incluso, ¿sabes? Me pasó con Javier. Javier un día estaba hablando de un café que está cerca de tu casa, el que has mencionado. Entre volcanes, un buen café. Pruébalo. El hecho de que Javier lo haya mencionado y yo ver a una figura que se me hace familiar, a un amigo mío mencionarlo y decirme que es rico, ¿qué me provocó? Ganas de ir. O sea, yo, tal vez, Impacto que tengo en la vida de Esteban, ¿no? como influenciar, son mi ídolo, mi hermano, gracias, de verdad, Lucianes. Pero a eso voy, o sea, el trabajo que puede hacer una marca, tal vez solo con jalar a una persona, esa persona mínimo jala a otra. Yo, por ejemplo, me junté con mi familia ayer y se los mencioné, estaban hablando de ir a tomar un café, entonces yo les dije, ¿por qué no vamos al Entre Volcanes? Ya era muy tarde, pero por lo menos ya quedó en ellos como que la gana de ir a probarlo. Y otro tema interesante que ayer también nos tocó
hacer en la universidad fue acerca de la experiencia, ¿verdad? Y también esa propaganda por medio de los sentidos y de la experiencia de cliente que uno tiene en ciertos restaurantes, en ciertas empresas. Y creo que, Alessandro, fuiste tú el que tocaste el tema acerca de Starbucks, de cómo vende ellos sus productos y todo por la experiencia. Starbucks no vende productos, vende experiencias, Adriana. Vende experiencias. Sí, ahora miremos cómo es el uso de la propaganda, o sea, cómo se usa hoy en día. Dejaron de usarse los medios tradicionales y ahora se opta por nuevos instrumentos, Sí, el poder de las redes sociales. sí, cabal, como mencionábamos hace un rato, antes, durante la Segunda Guerra Mundial principalmente, la propaganda durante el Terror Rojo y durante el Tercer Reich eran carteles gigantes que te colgaban enfrente de tu casa, en la esquina, en la tienda, en el bus, y pues era imposible no verlos. Ahora es similar, pero ya no te cuelgan grandes pancartas enfrente de tu casa. Ponen un video de 10 Te ponen videos en TikToks, posts en Facebook, en Instagram, de todo. Y igual es inevitable que te topes con ellos. Sí. Los vas a ver sí o sí. Y poco a poco se van metiendo en tu mente. Sí. Te van diciendo, te van diciendo qué pensar. O sea, ¿no? te van usando como títeres. Es el impacto psicológico. Sí, hay mucha manipulación de la información. O sea, incluso en el espectro ideológico. Y lo podemos ver hoy en día. Sí. Y algo que hay que premiarle y reconocerle a esa gente es que sabe cómo hacerlo. O sea, independientemente, pero indirectamente te están diciendo cómo pensar, qué opinión vas a dar. Y pues es lo que escuchamos, lo vamos a repetir. Marcaron una época, creo. Ajá, la mayoría de la gente te va a repetir lo que vio en TikTok, lo que vio en redes sociales. Y eso es que falta de juicio. Falta un poco de análisis. Se citan TikTok en clases y cosas así. Ajá, como vos. Xavier citando a... En los trabajos de clase, cita ahí a un par de tuiteros, ¿no? Vos citas al del Jazz Master en trabajos. aquel. Su anterior. Pero ahora hablando de ideología, muchachos, miremos la propaganda en la izquierda. Y empezamos hablando cómo la izquierda está a años luz de la propaganda. Creo que con esta transformación de no solo de la tecnología, pero de la innovación, realmente la izquierda se apoderó de eso, ¿verdad? Porque como tú decís, venimos de una derecha vieja y rancia que no se ha actualizado en temas importantes. Entonces yo creo que esto sí ha afectado bastante el uso de que solo un partido, que solo una ideología ha usado las redes sociales para multiplicar su propaganda. Sí, creo que Semilla en ese aspecto, tal vez no al punto de propaganda, pero su publicidad. Si no estoy mal, Semilla contrató al publicista de Gabriel Boric, el presidente de Chile. Y pues no le fue mal, llegó a ser es presidente. Y creo que tal vez... Nada mal. Todavía. Sí, por ahora. Todavía no. Estás asegurando que ya es presidente. O sea, hablaba de Boric. Okay, ajá. Sí. Bueno, perdón. Sí, pero sí, yo creo que Semilla, tal vez sí, siento yo que fueron bastante acertados en la manera en la que lo hicieron, pero creo yo que tuvieron muchas falencias y muchas discrepancias entre lo que se publicaba en sus redes y entre lo que paraban haciendo ellos. Ponete, para mencionarle rápido, ellos se han dedicado a mencionar en sus redes y en varios posts, en varios TikToks cortos, que hay que respetar a todo el mundo, pero luego sale Samuel Pérez y ya hizo el lío que hizo enfrente del edificio de oficina. Entonces también la propaganda, creo yo que en cuanto a lo ideológico debe de ser muy congruente con cómo se comporta la gente que está detrás de esa. ¿Sabes? Ponete lo que mencionaba Javier, las grandes pancartas que se ponían en el tiempo de los nazis, era un sentimiento, generaba un sentimiento realmente dentro de la gente, ¿sabes? Entonces yo creo que incluso ahora, o sea, ahora miras una esvástica y ya sabes qué es, o sea, no es necesario que nadie te explique qué es, ¿sabes? Ya vos lo asocias con ellos, aunque necesariamente puedes pensar en otra cosa, pues, pero... Y es importante también el sistema de pauta de estas redes sociales, porque incluso uno se tiene que pagar para que esto se esparza. Entonces, también de dónde viene esa inversión
la propaganda, ¿verdad? ¿Cuáles las personas que están financiando este tipo de propagandas que llegan a los jóvenes? Sí, vamos a lo mismo. Ellos dicen lo que la gente quiere escuchar. Y eso obviamente te da más alcance. O se hacen virales de una forma u otra. El presidente electo se hizo viral apoyando a una cantante, a Swift. Ya no hay más de ella, vamos a hablar de ella. Yo sí pienso que eso lo puso en el mapa. De ahí todas las chavas empezaron y vinieron... Sobre todo gente que nosotros conocemos. Sí, O sea, el saludos a nuestras compañeras de clase. de clase que han pasado meses hablando de Taylor Swift. O sea, yo ya creo que soy más experto que ellas de tanto escucharlas. O sea, agarrar un tema que está un poco pegado y hablar de ello te puede llevar a Esa es la forma de hacer temas viral. Mira el Johnny. El Johnny se hizo viral. El Johnny haciendo burlar. Y mira la gran exposición. Y ahora sigue haciéndolo. Yo ayer vi un video de él proponiendo un reto de pasar un asfalto sin tocar el piso. ¿Cómo? Se subió en una carrera y alguien lo jaló de las piernas. Ah, el que estabas haciendo en el parqueo. Pero mirás, adoctrinado. Sí. No, pero... Buena publicidad. No, pero, ¿sabes? Por ejemplo, yo creo que el tema de TikTok también en cuanto a propaganda y en cuanto a hacer publicidad de cosas sirve mucho incluso porque hay gente que encuentra un refugio en las redes, ¿sabes? Como para cuando no están pasándola tan bien, por ejemplo, Alessandro cuando perdió las 2 clases, yo lo veía a él en TikTok, ¿sabes? Entonces, ponete, un ejemplo de eso es claro, o sea, mucha gente pasa tanto tiempo en redes, ya sea como aquel para pasar una pena o para divertirse. Las redes sociales son un medio también no solo para entretener, sino que también apelan mucho a los sentimientos de alguien. Entonces yo creo que también la mejor manera de hacer publicidad y propaganda es por medio de redes, porque ahí tienes a la gente concentrada haciendo algo. Sí, cabal. Pero una aclaración, no he perdido en una clase. A nadie le importa. No me importa que nadie A nadie le importa. tenga el promedio más alto, pues más. Sí, yo tenía razón. Tenés razón, Esteban, tenés razón. O sea, la propaganda se mete en la mente de la gente y le dice qué pensar. Y mucha gente usa TikTok tal vez como refugio. O sea, como una manera de aislarse de los problemas y encuentran ahí qué es lo que quieren pensar. O sea, y es una guía que los ayuda a tomar decisiones. Ponete un ejemplo así, tal vez no tanto de la publicidad metiéndose en la cabeza de alguien, pero ponete, yo empecé a comprar Yetis, por ejemplo, ahorita que el Alex tiene el suyo aquí, porque yo me recuerdo que yo vi un TikTok de una propaganda de ellos, pero de una publicidad de ellos, en donde mostraban los productos que ellos tienen y cómo los pueden usar, ponete, para irte de campamento. Entonces, temas como ese que te van generando como que un interés en algo, producen que vos generes dinero para esa marca. Por ejemplo, vos, Alex, ¿por qué compraste el Yeti? Bueno, no lo compré. No lo compré. ¿Por qué te lo regalé? No lo compré. Este año me lo trajo de Chicago, ¿no? Eso es un detalle. Pero ¿por qué cuando yo te pregunté qué querías, me dijiste eso y no me pediste que te trajera? Es que, ¿sabes? A mí me gusta. ¿Pero por qué te gusta? ¿Qué te ofrece? ¿Te gusta la fama? Reconocimiento a la cara, ¿sabes? Me gusta la cámara. Quiero aprender. No, es bonito. Me gusta. Prefiero eso a... Concluimos que la propaganda hoy en día realmente está a un clic de nosotros y crea ese sentimiento como de cercanía, incluso con los políticos o los líderes que admiramos, y que de una vez lo compartimos en nuestras redes sociales. Sí, mira, yo creo que ahorita en redes sociales, sobre todo lo más importante ha sido la adopción de un símbolo. Sí. Volviendo al pasado, hace un rato hablamos de la propaganda nazi, la esvástica, que realmente históricamente no es algo malo. La esvástica significa buena fortuna. Se ha usado por 8.000 años antes de que Hitler la usara, pues, pero ahora todos la vinculan al nazismo, a Hitler, al holocausto. Y algo que pasó en las elecciones es el emoji de la plantita. Ahora lo ves y pensás en Semilla, pensás en Bernardo Arévalo, en Samuel Pérez. O sea, ese símbolo, ese emoji se convirtió en la... ¿Quiere? Vamos a ir a un corte y regresamos con el emoji. Y
empezamos con el tema de la propaganda y me gustaría que hiciéramos una comparación de la propaganda actual y la propaganda de los nazis. La propaganda de los nazis era nacionalista, ¿verdad? Que ellos querían ser la raza superior, ellos querían dominar la cultura y territorialmente, ¿verdad? Y la propaganda de ahora, que es una propaganda más friendly, más de un sentido que crea un sentimiento de identidad a las personas. Por ejemplo, la propaganda de los comunistas, de Che Guevara, de Fidel Castro, de toda esta gente que impulsó la propaganda a través de políticas públicas, ¿verdad? Y sociales. Sí, la propaganda de los nazis y la propaganda actual es totalmente distinta, son polos completamente opuestos. A ver, los nazis señalaban un enemigo al judío y le tiraban todos los problemas del judío, para ellos era la causa de todos los males. Creo que a cierto punto se podría hacer una comparación muy vaga. Yo, sí, obviamente, difiero, no creo que tan vaga, porque sí, los nazis pues ponían a una raza como enemigo, y ahora te pones de enemigo a otra persona que cree diferente que vos. O sea, tenés un enemigo ideológico, Sí. y vos alegás ahora, en caso de Semilla o de las ideologías progresistas, alegan una superioridad moral. Porque yo lo digo es bueno, y porque vos lo decís es malo. Entonces sí, obviamente hay una gran diferencia entre poner de enemigo a una persona en sí por su apariencia que por su ideología. Pero creo que es el mismo fin. Yo estoy muy de acuerdo con Alessandro, la verdad. Yo creo que no hay que diferenciar tanto la manera en la que los nazis hicieron su propaganda y la manera en la que Semilla está actuando actualmente. Por ejemplo, eso que decís es exactamente como lo están haciendo. Los nazis marcaron a los judíos como un enemigo en común y Semilla están marcando a la derecha, están marcando a los mismos de siempre como su enemigo común. Y yo creo que también lo que dice Alessandro es muy cierto. Ellos agarraron un símbolo que ya existía, porque la Semilla esa ha estado en WhatsApp, pues saber ni cuánto tiempo. Y ellos lo tomaron y ahora ya es imposible que no la mires y que no la... Qué manera de persuadir, ¿va? O sea, creo que... Es que ellos entienden cómo funciona la psicología humana. O sea, Sí, mira, otros partidos, tal vez su manera de persuasión ya quedó atrás. Ya El es- problema de adaptación. Semilla lo que hizo y fue, bueno, ¿cómo piensa un joven? Y se adentraron a como pensar. Pero también, ¿cómo piensa un joven que no nos va a cuestionar nuestras ideas? Exacto. Porque ellos no apelaron a un joven con un poquito de raciocinio y un poquito de manera de atacar a la demás gente. O sea, eso es lo que yo creo. La verdad es que sí tienen un punto, pero creo que ahora la propaganda es friendly, ¿verdad? Como llegar a las cosas más fáciles, pero de una manera que ustedes dijeron de no cuestionar. Sí, creo que también tiene mucho que ver con cómo es nuestra generación actual, que le gusta el placer y el éxito inmediato. Y que es lo mismo, pues, que es cada lo que estabas recién mencionando, que la gente no cuestiona, realmente ya no se enfoca en ver cómo pueden ser las cosas a futuro, sino que quieren resultados para allá. Y eso es en parte lo que Semilla ha estado ofreciendo. Sí, populismo. Eso es populismo. Exacto. Adaptado ya a las redes sociales. Y una propaganda así de que ellos eran la nueva izquierda, ¿verdad? Pero en general no son nuevos, o sea, han estado por años y muchos diputados han estado en otras bancadas, en otros partidos, o sea, no. Mucha gente dice que Arévalo es nuevo en la política. Arévalo no es nuevo en la política. Lo pintaron como nuevo, pero ese men, puchica, fue asesor, es diputado, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son bajados. Entonces sí tiene una carrera ya política. Sí, al final es la misma gente que rota en instituciones del Estado, está en una hoy, en otra mañana. No hay nadie nuevo en política. Y además el partido no es como que sea tan nuevo. Yo creo que también ellos Ay, se diferenciaron de su contendiente en la segunda vuelta por cómo trataban de jalar gente para ayudarnos. Creo que lo de Semilla fue más eso de apelar, ¿estás bien? Más apelar a ese sentimiento de ponerte, de tratar de jalar gente porque se sintieran afines a... Porque ponete, yo me enteré de varios casos, por ejemplo, de la UNE,
que jalaban gente, ofrecían un poquito como que de fama, y esa gente estaba incluso dispuesta a pagar para hacer eventos con ellos. Entonces, yo creo que esa manera en la que la UNE jaló gente, a diferencia de los de Semilla, o sea, la verdad, yo no me hubiera visto en la capacidad, para mí era impensable. O sea, ¿cómo le vas a dar dinero a un partido político para hacer un evento, sabes? O sea, en cambio, Semilla tenía gente ahí porque ellos se sentían bien con ellos, ¿sabes? Pero ustedes no creen que estamos volviendo a la propaganda de Che Guevara, que ellos inculcaban el comunismo por medio de las aulas o las clases. Sí, Y que ahora está pasando lo mismo con todo esto de la ideología de género, que a los niños de primaria también les están inculcando esta propaganda. Entonces también vemos una propaganda en las clases. y hay una cierta, universidad que ya trata de imponer, hay un par de universidades, o no sé si colegios, la verdad. Sí, la verdad, los colegios no estoy muy seguro. Ajá, que ya te ponen una Que ya en ideología, el peso del colegio. que te haga conocer, que te haga conocer una ideología, que No tarda. que los catedráticos vengan y te tiren un comentario ahí, Pero primero Dios, izquierda es mejor, o el progresismo. ¿No? Entonces siempre pasa eso. Y cabal con lo que vos decías, la propaganda comunista siempre se ha diferenciado por el alcance que tiene y el símbolo. ¿Cuándo has visto a la derecha que cree verdaderamente un símbolo, que tenga un lema? No hay. Y eso es una autocrítica que hay que hacernos, y que en 4 años o en 8 años podamos llegar a generar mejor propaganda y llegar a las personas. Y hay que estar también preocupados por no solo lo que se enseña a nivel privado, pero a nivel nacional con esto de la propaganda educativa, porque en muchos países, no sé si fue en Cuba o en algún territorio, les enseñaron a leer por medio de los libros comunistas, ¿verdad? En vez de una educación libre en ese sentido, sino que les enseñaron a decir la palabra, no sé, Che, ¿verdad? De Che Guevara en esos libros. Entonces yo creo que es importante también como individuos ponerse a pensar qué es lo que estamos enseñando nosotros en las aulas de clase y qué están enseñando a nuestros catedráticos, y cuestionar eso, ¿verdad? sí, en Cuba, perdóname, ¿Por qué le pedís perdón, hablar? recuerdo una clase que tuvimos en la universidad que llegó un cubano, que él estudió en Cuba durante su niñez, y recuerdo muy bien que él nos contaba que a los niños les preguntaban como quién quiere ser de grande. Decían, yo quiero ser como el Che, yo quiero ser como Fidel. Y creo que ahí se demuestra claramente cómo los tenían adoctrinados, cómo les imponían esa ideología dentro de los colegios desde muy pequeños. En nuestro país, por ejemplo, a mí en el colegio nunca se me mencionó nada de una ideología o una clase que se enfocara, o sea, tal vez, obviamente en sociales se mencionaban algunas, pero no era de que yo tuviera una clase que fuera solo de una ideología progresista. A mí, ponete, en el colegio, no es como que mi colegio también se tirara para una ideología, pero es la historia, sí se enseñaba de una manera diferente. Bueno, es que la historia Sí, Pero ¿cómo te enseñaban? se puede pervertir mucho, o sea, cada quien puede contar una cosa diferente. Ajá, vos enseña más tirando a Arbenz, a Arévalo, poniendo a Ubico como el malo. Bueno, fue malo pues, pero tiene sus cosas rescatables. Pero a Arévalo, y ya, no, que sí, o sea, Ubico, mire, y ahí entramos a otro tema que no quiero meterme ahí, pero es sobre quién es el mejor presidente de Guatemala, pero ahorita no. Bueno, ponete a Arbenz y a Arévalo. ¿Cómo lo enseñan? Como los soldados del pueblo, como la primavera democrática. ¿Qué tan democrática no fue? Porque democracia per se no había. Había mucha persecución política y no le interesaba. Mi pregunta es, ¿cómo? O sea, ahora quiero saber antes, ¿cómo te enseñaron a vos la historia? Eso es a lo que voy. Los ponían como los buenos. A Arbenz. Ajá. Y traen esa línea lógica de que la democracia en ese momento era lo más importante. Y fue el mismo discurso, fue la misma propaganda que utilizaron ahora. Volvamos a la primavera. Entonces, ese discurso va por ahí. Sí, yo me acuerdo también que mis maestros siempre fueron, pues los maestros de sociales, siempre fueron bastante proguerrilleros. Sí. Y que, pues, sus consideraciones subjetivas sobre el conflicto armado interno, pues te las llegaban en clase y te enseñaban. Y es muy cierto porque incluso yo no estudié aquí en Guatemala, pero en otro país llegaba, ¿no? Llegaba esta distorsión de la historia de que hubo genocidio. O sea, y si tú no estabas consciente de lo que verdaderamente pasa en otro país,
tú puedes aceptar ese argumento e ir más adelante a defender lo que no pasó, ¿verdad? Entonces sí, es como preocupante también los temas que se ha dado, y mucho de esto ya están viviendo algunos países, por ejemplo en México, en Estados Unidos, que los libros están distorsionando la historia verdadera, pues porque querrámoslo o no, sí hubieron hombres blancos en la historia de Estados Unidos que tuvieron importancia y que eso no se puede quitar ni borrar, y ahora están como borrando esa parte de la historia de los libros porque afecta o discrimina a la raza negra, ¿verdad? Entonces creo que hay que ser objetivamente realistas de la historia de tu país, nos guste o no, ¿verdad? Y no podemos borrar una historia así. Sí, tal vez en Estados Unidos el tema de esa guerra que hay entre algunas personas que consideran que los afroamericanos no deberían de ser considerados americanos y que también tienen una guerra bastante fuerte contra esa raza en específico, viene de eso mismo, ¿sabes? Como que desde pequeños sus papás fueron muy racistas y ellos ya los ven como algo malo. Entonces, hay un caso de un chavo que se metió a una iglesia en una comunidad afroamericana. Sí. Mató a 5 personas solo porque él creía que él haciendo eso iba a generar una guerra racial. Entonces, el poder que tiene lo que piensen tus papás también y lo que te han enseñado desde que sos niño también influye, incluso llegando a matar a alguien, ¿sabes? Y eso ya lo miras. Yo creo que regresamos al mismo tema de la educación. O sea, igual desde la familia. Pero sí, yo coincido bastante con lo que decís. En casa también se aprenden muchas cosas. Y es por la coyuntura con lo que se crece. O sea, la propagación de los medios. Cómo los medios vienen y te enseñan cómo es la historia. Cómo los medios pueden manipular. Y la verdadera pregunta es, ¿quién está atrás de los medios? ¿Quién es la persona encargada de difundir esa información? Porque a alguien deben de responder. Aquí en Guatemala, ¿a quién responden? Aquí en Guatemala, ¿cómo pueden estar llegado a cooptar, cómo pueden llegar a cooptar los medios de comunicación que van, sabemos, dirigidos a una línea de pensamiento más progresista? Pero no tenemos así prensa independiente que, si alguien quiere, y otra cosa es que hay mucha persecución a la prensa, así como hace 4 años, como hace 8 años, etcétera. Entonces, ¿quién verdaderamente es el que manipula esa información? ¿A quién le sirve toda esa? Sí, pero aquí en Guate, ahorita vos hablas de prensa independiente, le preguntas a cualquier persona y te mencionan a Marvin y Sonny Figueroa. O sea, son la única, como que los únicos periodistas que aquí la gente considera periodistas independientes, pero yo realmente no creo que ellos sean tan independientes. O sea, como decís vos, más de alguien está atrás de ellos. Entonces, también cómo influye que en nuestro país, sobre todo, la prensa ya no es confiable. Siempre hay algo atrás. Antioficialismo. Sí. Pero también, porque, o sea, ellos... O sea, a desmarronar, pues. La prensa, ustedes no han escuchado, perdón, que la prensa es el cuarto poder del Estado. Porque eso es, o sea, tienen mucho poder, o sea, Tienen- ponete, vos oís a alguien en Emisoras Unidas hablando de algo y vos dices, Figo sabe. ¿sabes? Y vas extrayendo argumentos. O sea, al afirmar que es el cuarto poder del Estado, o sea, yo me pongo a pensar y yo digo que es cierto. Porque los medios de comunicación te dicen algo y vos se lo crees. Te cuentan un lado y vos lo compartís. Por la misma creencia. Vos mirás, vos escuchás, por ejemplo, en la radio que alguien sale hablando sobre política nacional, más alguna idea de lo que dice esa persona se te va a quedar. Y indirectamente o directamente venís y la compartís en redes sociales, se la vas a contar a tu papá, a tu tío, a tus amigos, a tus compañeros, la debatís en la universidad. Sí. Y eso genera un... Y es lo mismo a vos, porque vos oís a alguien hablando en Emisoras Unidas, vos lo mirás tal vez como alguien serio, pues alguien que... Porque ya tú mismamente te dice, Emisoras Unidas no se va a arriesgar a invitar a alguien que no sabe lo que está hablando. Entonces también el sesgo que tienen estos medios de comunicación que ya empiezan a hacer ver como que todas las personas que llegan ahí hablan la verdad y que esa es la única verdad. Entonces también cómo influye todo este tema de propaganda en la radio y en redes sociales también para sesgar a una persona a una idea. Yo creo sinceramente que cada cosa que te llegue a tus redes sociales hay que discernirlo, hay que pensarlo, hay que razonarlo, y si tú tienes tomar la iniciativa de buscar otra opinión, hay que hacerlo porque realmente hay que analizar la información que se nos llega. Y otra cosa, no por solo compartirlo vas a estar cambiando la historia de tu país. Realmente construir
un nuevo país y una democracia también hay que saber defender tus ideas y saberlas expresar. Y no solo también quedarte callado, porque si muchas personas están retuitando o compartiendo una misma propaganda, no quiere decir que esa sea la verdad o la correcta información que hay que seguir. Entonces yo creo que siempre hay que analizarlo y no tener miedo a contraargumentar esa propaganda. Sí, mucha, y yo quería preguntarles que, como ya se habrán dado cuenta, ahora hacer política cambió. Hace 4 años no fue la misma forma. En 4 años, ¿cómo va a ser? Con ese cuestionamiento nos quedamos y vamos a corte y volvemos. Volvemos con el cuestionamiento si la forma de usar las redes sociales para hacer política ha cambiado. Realmente sí cambió y lo hemos visto en estos 4 años que ha venido evolucionando, y en estas elecciones del 2023 vimos que el mayor uso de herramienta para hacer política fueron las redes sociales. Sí, Rafunete, mi estimado amigo. Creo que las elecciones pasadas, pues las de hace 4 años, fueron las últimas que se harán de la manera convencional. Sí, de salir a mitines, que voy aquí y hablo, que te pongo carteles en la calle. Creo que de ahora en adelante será totalmente digital, ¿sabes? Como ya se pudo adelantar en este proceso, creo que durante los años que vendrán, en las elecciones que vendrán, todo pasará más a lo digital. Esperaría, la verdad, que disminuya la contaminación que ponen en las calles cuando son elecciones, y que todo eso tal vez se pase a internet. Yo quería contarles algo, y es una de las mejores maneras de hacer política que vi ahora en estas elecciones. Como sabemos, a la gente ya le cansó que pongan tantas pancartas o publicidad o que llenen, pues, que salga la cara del candidato en todas las calles, desde que salís hasta que vas a la U, hasta que vas a trabajar. Pero en Quetzaltenango, mucha, hubo un caso muy, muy interesante de análisis de un movimiento cívico que se llama Sacándole Brío a Shela. ¿Cómo? Sacándole Brío a Shela. No, de verdad, no, quedó segundo, pero escucha, casi. Ese movimiento cívico inventó una nueva forma de hacer política. Su propaganda ni siquiera mostraron al candidato. Ellos ponían basureros. Ajá. Ponían basureros con el nombre del partido, ponían columpios en los parques, pintaban algunas paredes y hacían muchas cosas que la gente se dio cuenta de, puchica, estos sí, en lugar de rellenar de publicidad todo Quetzaltenango, Ponen cosas que sirven. pusieron cosas que sí servían. Y eso los hizo llegar a un segundo lugar. Él no ganó porque, la verdad, una gran cantidad de personas pensaron que él no tenía posibilidad. Pero luego, el día de las elecciones fue bastante... ¿Sabes? Yo creo que eso se asemeja mucho a algo que pasó en la antigua. No estoy seguro. El alcalde Asturias es de un movimiento cívico también. Y yo vi hace como 2 meses que ellos manejaron su propaganda así, muy orgánico todo. La manera de dar propaganda de ellos era dar unas bolsitas reutilizables con el logo del movimiento. Entonces yo creo que yo sinceramente no sabía eso de este movimiento en Shela. Pero yo sí creo que es una gran manera, o sea, porque ya estás dejando de lado tapizar una calle con la cara de alguien, porque poner basurero sirve, pues, o sea, poner un columpio también pega más, o sea, la gente habla más de un columpio que de algo que miras todos los días, pues, de la cara de un candidato. Sí, yo creo que esa forma de hacer política tiene un impacto psicológico en las personas. O sea, no es lo mismo que vos hagas algo, que pongas un basurero, pongas un columpio, que estés contribuyendo desde ya a tu gente, a tu electorado, a que pongas tu cara en cada esquina, pues no es lo mismo. Definitivamente genera más simpatía con los votantes. ¿Y ustedes creen que vayan a reformar la ley de partidos políticos con base en estas redes sociales como para refrenar un poco el uso que posiblemente le van a dar en 4 años? Ese tema es bastante... Yo creo que van a reformarla sí o sí. Tal vez para no meternos tanto a eso, porque eso sería un tema interesante manejar en otro episodio solo de la ley. Pero yo sí creo que en algún punto van a tener que reformar algo para evitar la contaminación visual de Javier, porque ya a mí la verdad es que sí me pasa como a vos, me harta estar en el carro todo el día y ver las calles
pues sí, llenísimas, que solo eso. O que hagan algo mínimo con esa publicidad y que nos Que no solo miren. tiren. Porque hay candidatos que hicieron como casitas para perros. Edgar Ching. Él hizo casas para perros, de verdad, no solo eso, de verdad. Él reutilizó ¿cómo se llama eso? O sea, El cartón. el cartón y lo fue a recoger con varios camiones y lo utilizaron para La madera de los pavos de hacer madera. casas, hicieron bancos, hicieron varias cosas pues, con materiales reutilizables. Y es importante también aclarar, ¿verdad? Un punto de la diferencia entre propaganda y publicidad también, ¿verdad? Que la gente no se deje de llevar por, sí es publicidad, pero puede ser un tipo de propaganda que tenga un trasfondo ideológico con un tema importante, ¿verdad? Que realmente, por ejemplo, esa semillita, sí es que se salió en la radio, salió en el anuncio, o qué sé yo, pero realmente esa semillita y ese ícono realmente representa años de historia de una izquierda en Guatemala y en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, ve los emojis que usó Semilla y la plantita esa se convirtió en su símbolo. Mucha gente lo usa y ahora lo identifican con Semilla. Lo que antes era un emoji normal, ahora lo asocian con un partido político. Y así poco a poco se propaga la información. Y justo lo que vos decías, es necesario hacer la distinción entre lo que es propaganda y es publicidad, porque la propaganda va más a lo ideológico, la publicidad va más Marketing, económico. Temas como- al lucro. Ajá, sí. Y también, ¿qué enseñanzas les deja este método de comunicación? O sea, ¿qué es lo que piensan de cómo los políticos ahora se comunican por las redes sociales? Yo creo que se está apelando mucho a eso, o sea, a la gente joven y ya no a tanto, pues obviamente tal vez sí los candidatos sí siguieron haciendo las pruebas como la propaganda física, como tal, en poner cosas en la calle, pero se apeló mucho también a eso, pues, a redes sociales, a videos cortos, donde no te aburrías tanto de verlo, sino que era como, y incluso compartías el video porque era Yo me quedo con dos cosas. Se cayó a lo ridículo para hacer política. O sea, mucha Para vos, gente... ¿cuál fue lo más ridículo que viste en TikTok en estas? ¿Puedes decir nombre? la gran... ¿Cuál es tu top 2 de mayor ridiculeces? Chan Yuning. Fue el top 1. Sí. Es que ese tipo... Top 2. no sé. Las Mulet, muchas. pues. Mulet, Sí. sí. Con los iPads. No, es que eso no tanto, con videos, Estoy bailando en la canción. con lo de Spider-Man, que tiraba una telaraña a la cámara y jalaba el teléfono. O sea, esas cosas, para mí, es que igual creo que el Johnny, el caballero, y así. Yo me quedo con la enseñanza de que hay que siempre cuestionarnos, o sea, no dejarnos ir por un video y que posiblemente puede ser chistoso y aunque te caiga mal esa persona y te da risa, o sea, hay que estar centrados en lo que realmente representa eso, no solo para tu voto, sino la consecuencia de tu voto, que es poner a ese líder dentro del gobierno, ¿verdad? Entonces sí es necesario también como razonar lo que están haciendo. No hay que creernos todo lo que miramos en redes sociales. Sí, yo me quedo tal vez con el cambio, creo que fue Alessandro el que lo mencionó, o porque fue Javier, ya no va a ser lo mismo, o sea, ya creo que son las últimas elecciones donde vimos otra vez la propaganda física, ya vamos a empezar a ver una transición completa solo a redes y yo creo que ya vamos a ver realmente un cambio y un mayor uso de la tecnología y de las redes en cuanto a política y eso va a ser el nuevo método. O sea, ahora ya le van a dejar de invertir a hacer pancartas y le van a meter a contratar a un buen community manager que les maneje todas las redes. Sí, yo me quedo también con esto que vos mencionabas, con esta evolución que sufrirá de ahora en adelante el proceso electoral, la manera de hacer campaña, cómo se dan a conocer los candidatos y cómo interactúan con el electorado. Gracias por sintonizarnos, por oírnos. Por favor, no se olviden de compartir nuestras redes sociales. Estamos en las plataformas de TikTok y Spotify. Les agradeceríamos mucho su apoyo. Así que hasta la próxima. Saludes.